Buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted esté y esté viendo este podcast. Un agrado poderlo saludar. Bienvenido a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos de la actualidad o sobre más bien nacional. Doña Paz Zárate, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va, mi querido no pariente? Pues estoy muy feliz y quiero aprovechar el momento para darle las gracias a la Embajada de Colombia y al gobierno de Colombia, que esta semana me distinguió con un galardón por mi ayuda a mantener la imagen positiva de Colombia en el exterior. Qué bonito galardón, Carlos. Felicidades. Me emocionó muchísimo porque nadie de niño se imagina que yéndose a vivir a su país de origen, su segunda patria, le haga un reconocimiento de esos. Entonces, para aquellas personas de la embajada que nos están escuchando y colombianos que viven en Chile, pues muchísimas gracias por aquello. Pero tenemos que tomar No Somos Nada Airlines, que tiene varias escalas hoy. Vamos a volar en clase turista especial rumbo a Madrid, en España, donde durante esta mañana, estamos hablando desde el día jueves, se ha confirmado la designación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Esto ya estaba cocinado, como decimos en Chile, pero nos provoca una par de reflexiones que vamos a intercambiar con Paz, no sin antes recordarles que todas nuestras opiniones nos representan personalmente y no necesariamente la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿usted cree que una ley de amnistía bien vale un gobierno? Fíjate que esa pregunta, que de alguna forma estuvimos conversando un poquito en los aprontes sobre ella, yo creo que se ha profundizado porque los españoles continúan haciéndose esa pregunta. Y digamos, las protestas y la opinión pública contraria a la amnistía parece que está increciendo. Y de hecho, no sé si tuviste la oportunidad de ver un poquito ayer el debate de investidura en el Congreso de los Diputados en España, y a mí me llamó la atención la beligerancia, la sorna, que es un tono que antes en realidad no se veía a ese nivel. Y que eso va subiendo. Y me llama la atención porque efectivamente parece que el gobierno intenta decir, no, la amnistía es un proyecto de reconciliación para España como país y nos va a hacer bien, es lo que intenta el gobierno decir. Pero parece que la opinión pública no se lo cree y que la opinión pública lo ve como simplemente el precio que se está pagando por los votos, un precio muy alto, para que Pedro Sánchez pueda ser reelegido como presidente del gobierno. Yo me hago una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Yo he seguido de cerca muchos procesos políticos, es parte de mi trabajo. Procesos que culminaron en amnistías por rebelión en armas. La ETA, el IRA, la FARC en Colombia. Y de lo que estamos hablando acá es que desde la óptica de Sánchez hay una sociedad fracturada y él piensa, y repito, es la óptica de Sánchez, él piensa que una amnistía que no solo beneficia a Puigdemont y a los jerarcas, sino a una cantidad de gente que quedó involucrada en el llamado proceso, que fue lo que siguió a ese intento fallido de secesión, debiese ser beneficiada. Esa es una parte. La parte de la sorna y de la beligerancia, yo la entiendo desde haber ganado una elección para perderla. Es decir, la derecha española ganó una elección, eso es innegable, pero no pudo conformar gobierno. Eso es parte del régimen parlamentario. Y por lo tanto se da un escenario en el que parece ser que se van a oponer a todo lo que se proponga y a cualquier precio para forzar una nueva elección. Dicho esas dos cosas, lo que yo me pregunto con respecto a Pedro Sánchez es cómo va a gobernar y por qué. Porque el gobierno es el ejercicio de manejar el poder ejecutivo, presentar los proyectos que correspondan y administrar. Y si yo tengo una contraparte que no quiere saber nada de mí, es difícil que gobierne. Ese es un lado. Segundo, cuando 80,000 personas salen en Madrid a protestar por una amnistía y tú insistes en la amnistía, puede que consigas que te la aprueben, y es un detalle bien crazy, como dicen los lolos ahora, los chicos. ¿Por qué es un detalle crazy? Porque resulta que en términos generales va a ser la misma gente que votó para poner a Pedro Sánchez en el poder, la que es el grueso de la votación de una eventual amnistía. La pregunta para ti es la siguiente. Entendiendo todo esto, ¿tiene futuro Pedro Sánchez en el gobierno o vamos a un gobierno de 6 meses, quizá un año y a cabo del año tenga que volver a llamar a elecciones? Bueno, los
expertos electorales españoles dicen que esta legislatura será de 4 años, pero será una legislatura complicada en términos de cómo pasar proyectos de ley, sí. Pero que en principio él debería ser el término de 4 años que lo acompañe en su labor. Yo tengo mis dudas. De que está inmovilizado parece que sí, porque digamos, como dices tú, se trata como un poco de lo que hemos dicho en Chile alguna vez, negar la sal y el agua al otro lado. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque lo que caracteriza la transición española a la democracia y que ha sido un modelo para otros países es el diálogo cívico. Y es el diálogo cívico el que se está rompiendo, por ejemplo, cuando ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está sentada en el Congreso de los Diputados mientras Sánchez hace su discurso, se refiere con un improperio irrepetible aquí al presidente del gobierno. Los abucheos cuando estaba hablando. Claro. Los aplausos al lado contrario. O sea, pero los insultos están subiendo de calibre. Y ahí es donde uno se empieza a preocupar. Y te diría incluso que esta escalada de agresividad verbal entre los dos lados del espectro político español viene desde antes. Es decir, por ejemplo, antes de Núñez Feijóo y antes que existiera la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el señor Casado marcó una distancia en el estilo de ejercer el liderazgo del Partido Popular, muy distinto de Mariano Rajoy, que era una persona incluso demasiado suave, ¿verdad? El estilo tranquilo. El estilo tranquilo. El estilo tranquilo está desterrado de la política. Pero ¿sabe por qué se desterró? Perdón que le salga el tercio, ya que estamos en España. Porque el populismo metió mano. Y cuando el populismo mete mano, lo que el populismo pretende crear es un conflicto. Y hay un conflicto en el cual el populista, sea el que fuese, es el que va a salvar el conflicto. ¿Y cómo creo un conflicto? Pues me agarro con usted. En lo personal. Pero ni siquiera o sea, él tiene razón. Bien, buen punto. En lo institucional, en lo local y en lo personal. Y cuando yo en política entro a lo personal, se acabó la política. Estamos hablando de una relación, no sé, de odio, de amor, de traición, de emociones. Y yo ayer presentando en el Tele 13 tarde lo que decimos en algo periodístico, la cuña, la frase de Pedro Sánchez con respecto a por qué la amnistía, lo que sí noté era que si lo hubiera presentado en la esquina de Canal 13, con rodeado de partidarios y detractores, habría sido la misma escena de unas cortes, que así le decían antes a la Cámara de Diputados, en las que uno estaba acostumbrado a que hubiese y había señorío y altura. Y ojo, claro. Antes de volver contigo, perdón, eso se está reproduciendo en todos los parlamentos del mundo. Estoy de acuerdo. De hecho el título que se ocupa protocolar cuando el presidente del gobierno comparece y se refiere a los diputados, le dice, y ustedes señorías. Claro. Incluso antes era vosotros, pero ahora es ustedes señorías. Y cada vez hay menos señorío cuando las personas se están insultando. Es decir, esto se está degradando. Y hay un aspecto, Carlos, que sería importante tratar. Resulta que el Partido Popular no solo está en general descontento de que ellos, habiendo obtenido la primera chance para formar gobierno, no hayan tenido los votos y luego haya pasado entonces la oportunidad a la centroizquierda y a la izquierda. Bien, no solo están descontentos por eso, que sería lo natural. Están realizando una acción a nivel de la Unión Europea y han reclamado la intervención de la Unión Europea, diciendo que la situación en España, a partir de la amnistía y de la estrategia utilizada para conseguir los votos necesarios, pone en peligro la democracia y el Estado de Derecho en España, al estilo de Hungría y Polonia, países que han desafiado el orden europeo. Y yo creo que eso es un poquito llevar la cosa, exagerarlo un poco, porque entiendo que cualquier amnistía en general puede ser una ley muy controvertida, porque la amnistía borra el delito y la pena, a diferencia del indulto, que solo borra la pena. Uh-huh. Siempre una ley de amnistía va a ser fruto de un debate intenso y a veces muy ácido, pero decir que el Estado de Derecho en España está en peligro por eso es extremar un poco las cosas. ¿Se acuerda antes, porque nos están llamando, tenemos que partir a Barajas corriendo? Cronos, usted lo conoce. Pero antes de ir a eso, ¿se acuerda cuando acabo de mencionar populismo? Bueno, parte de los atributos del populismo y ese conflicto es hacerle creer a la gente que todo lo que está funcionando no funciona y no sirve. Si yo,
que conozco las reglas del juego, porque lamentablemente para los señores españoles las reglas del juego son clarísimas. Monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación política que gane la elección tiene la primera opción de conformar gobierno mediante alianza si es que no obtiene la mayoría. No obtuvieron la mayoría. Trataron de conformar gobierno. Donde se equivocaron fue en la cantidad de pensamientos grandilocuentes de la campaña que ofendieron a muchas comunidades españolas que decidieron que con ustedes no pacto. Segunda opción, segunda formación, conforme gobierno. Sánchez pone su plan de amnistía. Pero a mí lo que más me complica es que no puedo entender por qué un país que le costó tanto volver a la democracia no la valore. Eso pues lo dejaremos para resolver porque están anunciando en Ezeiza, estamos en el, creo que es el M, que es de donde uno vuela el de mi línea aérea favorita, desde Madrid rumbo. Zárate Airlines. No somos nada Airlines. Rumbo a Buenos Aires, Argentina. Unas medias lunas, Carlos. Y mira, un santo de miga, donde este domingo se define un acertijo del que no vamos a hablar del acertijo en sí mismo, porque hemos hablado muchísimo del acertijo, sino de un aspecto que a mí me preocupa fundamentalmente y que creo nos preocupa más que me preocupa, que va a tener papel preponderante en la votación del domingo, que es el tema economía. No seamos ilusos. Pensar que si Argentina cambia de gobierno hacia cualquiera de los dos lados, los problemas de Argentina van a cesar con ese solo acto, eso es como Houdini escapando de una caja con grilletes. Imposible. Entonces Houdini tiene más chance. Yo te convoco, Paz, y los convoco a ustedes si nos quieren acompañar con sus mensajes, a una reflexión sobre qué es lo que va a heredar el que llega. Una inflación al 120, debe ser 123 hoy. Era 120 hace 2 días. Claro. Anualizada interanual de 140 y 150 más 150 más o menos. ¿Cómo se gobierna? Le dejo ese, como diría en el Caribe que me gusta tanto y me marca tanto, le dejo ese chicharrón, le dejo esa disquisición. ¿Cómo puede o Javier Milei o Sergio Massa gobernar en ese escenario? Bueno, yo creo que la situación está bien difícil y no solo del punto de vista económico. En una columna muy interesante de Martín Caparrós en El País, él dice: Argentina ha sido siempre un país melancólico, donde el tango es la encarnación de la melancolía de un tiempo que fue mejor, el tiempo en que Argentina estaba entre los países más desarrollados del mundo. Pero que ese pasado distante y glorioso de Argentina, destinado para cosas grandes, está demasiado distante. Y lo que tenemos ahora es un país profundamente, y él usa esta palabra, cabreado, profundamente enojado. Y que, es decir, lo que hemos visto hace tanto tiempo, es decir, crisis y vivir en una crisis permanente con algunos periodos incluso de mayor situación, de mayor gravedad, puede generar no solamente una dificultad práctica para vivir, el hecho de que la gente trate toda de tener una economía en negro, sino además la rabia. Y yo creo que el problema y el riesgo de un país, nosotros podemos decirlo quizá como chilenos porque sabemos lo que es un estallido social, creo que eso es un riesgo para Argentina, donde la rabia constituye un elemento tan importante en este momento de la campaña presidencial de Milei. Fíjese que por algo el capítulo de hoy, porque yo tengo la maña de ponerle título a los capítulos, se llama Del tango a la sobrevivencia. La sobrevivencia la tratamos con Pedro Sánchez y en el tema que viene, cuando volvamos a subir al avión. Pero en la parte del tango, lo más increíble del tango es que el tango es un baile que seduce. Bueno, aquí nadie seduce a nadie. Es un tango que cuenta una pena, los dos cuentan la misma pena. Es un tango que tiene un final doloroso y para los dos puede ser un final doloroso. Me convoca a decir, como he dicho en veces anteriores, que el tema de Argentina no pasa por dolarizar la economía como propone uno, no pasa por aumentar los subsidios como propone otro, no pasa por suprimir ministerios como propone uno, no pasa por aumentar acción social como propone otro, sino pasa por algo que un tango jamás ha dicho: póngase a trabajar. O sea, tenga responsabilidad fiscal. Agarre
Si lo que tiene que eliminar, usted verá cómo lo elimina, pero no puede aumentar subsidios. Estoy hablando del señor Massa. Tampoco puede llegar de golpe y cortar todo. Tampoco puede llegar a proponer cosas tan ilusas como transformar a los clubes de fútbol en sociedades anónimas para que los clubes de fútbol salgan y le digan, señor Milei, ¿sabes qué, señor Milei? Déjenos tranquilos, no nos toque a nosotros. Entonces, este domingo, sea cual fuera el resultado, el próximo jueves seguramente en esta mesa se va a volver a hablar de aquello. Pero me da la sensación que Argentina puede ser el parámetro de varios países de la región que con ese electorado cabreado, hastiado, aburrido, en caribeño, harto, lateado en chileno, no quieran participar. Y de nuevo quiero devolverme a lo que mencioné en la escala de Madrid, aquello del populismo. Porque esa situación es caldo de cultivo para el populista. Bueno, y lo otro, también, no sé si has tenido oportunidad de mirar los spots publicitarios del final, de los últimos spots de las campañas. A mí me sigue llamando la atención, por ejemplo, uno de estos últimos donde aparece Milei destruyendo el Banco Central. Porque llega alguien de su campaña y le dice, todavía el Banco Central está dando problemas, creo que hay que destruirlo, y él comienza a destruirlo. Y eso me llama la atención porque sus asesores, por ejemplo, han dicho que no lo van a destruir, que lo van a modificar. Entonces uno ya no sabe a quién creerle. Creo que es muy preocupante, sobre todo también la falta de seriedad de la campaña. Lo hemos dicho aquí también antes, el hecho que no exista, por ejemplo, no haya existido en el curso de la campaña un programa sobre el cual uno pueda hacer preguntas claras a los ambos candidatos y que todo sea un poco como que sí, que no, y que los asesores digan una cosa y el candidato diga otra. Es muy preocupante la situación de Argentina y como Chile nos tiene que preocupar porque el impacto de su situación obviamente nos alcanza a nosotros. ¿Sabe por qué me sonreí cuando usted dijo lo del Banco Central destruido? Porque me acuerdo que cierto líder caribeño comunista era devoto de la Virgen, solo para llegar al poder y oponerse con todo lo que tenía la Iglesia Católica. Hay una reflexión final de Argentina antes de que Cronos nos mande al siguiente destino, que tiene que ver con que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se maneja lo que hay para eventualmente construir lo que no conozco. Había una vieja fábula, cuento infantil, qué sé yo, que se llamaba La gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces la gallina ponía un huevo de oro, todo el mundo vivía feliz, hasta que un inteligente decidió matar la gallina para encontrar la mina de oro. No encontró ni lo uno ni lo otro. No sea que a Argentina le pase lo de la gallina de los huevos de oro y después del día domingo, gane quien gane, se encuentre que no hay ni gallina, ni mina, ni oro y la situación sigue deteriorándose. Ay, 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 qué viaje, ¿no? Bueno, ustedes se morían de la risa con Paz. A veces conversamos temas antes de entrar, pero sí, nunca tenemos qué vamos a decir y por lo tanto esta conversación no está pauteada para ningún lado y este suspiro obedece a que el tema que viene es uno de esos temas que lo hemos dicho tantas veces, lo vamos a repetir tantas otras, que ya a mí como ser humano me está empezando a dar vergüenza. Ayer, el gobierno de Israel, o más bien sus tropas armadas, pasaron una línea que para mí es roja, ni siquiera roja, es un muro rojo, que es ingresar a un hospital a chequear si es que había o no había armas, si es que había o no había un centro de comando terrorista, si es que había o no había rehenes en ese hospital. Dos cosas. Digo muro rojo porque los hospitales son, a efectos de derecho internacional, por lo menos hasta donde yo sé, considerados inviolables, hasta donde yo conozco. Y lo segundo, que está provocando un brote dentro de los partidarios de Israel, que si es que uno señala que está en desacuerdo con esto, está contra ellos. Les voy a volver a aclarar por enésima vez, jamás es una organización terrorista, Israel tiene pleno derecho a hacer las acciones que estime conveniente con respecto a esa amenaza terrorista y enfrentarla. Eso no tiene, en esta mesa no tiene ninguna discusión. Perdón, y los seres humanos que estaban en ese hospital. Los más de 11,000 seres humanos que han muerto en esta campaña. Los más de 200 y tantos judíos israelíes que han muerto en esta campaña. Los 50 y tantos soldados que han muerto en esta campaña. ¿Dónde están? Por eso hablamos... Los israelíes muertos son 1.600. Los 200 y tantos correcto, son los rehenes. Buen punto. Y
Buen punto, los 1.400 personas que murieron en la primera acción del 7 de octubre, esa salvajada de Hamas, más 200 y tanto de la campaña, más un número de rehenes en este momento ya incierto porque no sabemos dónde está. Claro. Entonces, como ser humano, me complica. Yo debo confesar que me complica hablar de Israel y de Gaza todos los días, porque ya no sé qué decir. Yo me siento como tú y no me toca como tú hablar de esto todos los días. Sabes que hay dos cosas. Me acuerdo que aquí en esta misma mesa también hemos dicho que hay un problema bien fundamental cuando se ejerce el derecho a la legítima defensa y se tratan de respetar las reglas del derecho humanitario, que implica distinguir entre el objetivo civil y militar. Que esa distinción en este caso, Israel ha dicho que es imposible porque, y Israel lo había dicho desde el principio, que los hospitales y las escuelas se estaban usando para esconder estructura terrorista de Hamas. Y entonces en este último hospital, el hospital Al-Shifa, hay imágenes ahora que muestran túneles donde se habrían guardado armamento, distinto equipo utilizado por Hamas para estas acciones terroristas. Entonces ahora se supone que hay evidencia, eso es lo que Israel está presentando, de que los hospitales son utilizados con estos fines. Y a raíz de eso es que se están atacando los hospitales con la consecuencia de, como ha descrito Naciones Unidas, transformarlos al final de hospitales en cementerios. Es realmente muy, muy dramático. Y una cosa que me llamó la atención y lo posteé esta mañana es que ahora por primera vez la oposición israelí, el líder Yair Lapid, ha llamado para que sea inmediatamente despedido Benjamín Netanyahu y se forme un gobierno de reconstrucción liderado por el Likud, el partido más grande, bajo otro liderazgo. Entonces ahora las llamadas para terminar con Netanyahu como líder de esta campaña que ha sido tan polémica y que en realidad está dañando toda la percepción de lo que significa la legítima defensa, porque obviamente cómo puede ser legítima esta situación, y lo han dicho en todos los tonos también distintos líderes occidentales, incluyendo a Macron. Entonces esta llamada que yo creo que a partir de la sociedad civil se está ampliando. También por una cosa, las familias de los secuestrados no dan más. No dan más y ellos saben que ha habido casos anteriores de secuestros de soldados, no de particulares, de soldados por Hamas, donde las personas estaban secuestradas por 5 o más años. Y ellos ya no, ellos están dispuestos, ellos le han pedido al gobierno que se le dé a Hamas todo lo que pide con tal de que sus familiares tengan alguna chance. Ahí voy a entrar al tercio, porque es un problema de Estado. Si yo a un secuestrador, porque Hamas es eso, a una organización terrorista le cedo una vez, no tengo cómo no volverle a ceder. Y mi empatía más profunda y mi consideración más profunda está con las familias de los rehenes, no con el Estado. Pero hay que entender una cosa y otra. Y quiero colocar sobre esta mesa, para dejar despejado este tema de una buena vez, no nos asiste ningún antisemitismo por más que usted pueda eventualmente pensarlo. Rechazo los ataques al semitismo, los rechazo fuertemente. Lo he mostrado en mis espacios informativos y lo quiero reiterar. Cualquier ataque contra la religión judía o contra los israelíes y los judíos para mí merece reprobación. No quiere decir que estoy de acuerdo con los bombardeos, por si acaso. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque está llegando a un punto de esta tensión que o estás conmigo o estás contra mí, y eso no es cierto. Yo estoy a favor de las personas. Y cuando levanto mi voz, dentro de lo que uno puede, estoy pensando en esas familias. Pero ojo, no solo en las familias de los secuestrados. Estoy pensando en las otras familias. En aquellas que estaban en su casa y de pronto les cayó una bomba. En aquel periodista que estaba despachando en vivo y cuando llegó a su casa su familia había muerto en un bombardeo. En aquella persona que el día 7 de octubre estaba en su kibutz tranquila y la asesinaron. Incluyendo una chilena. Hay una chilena y hay otra chilena que está herida, que recuerdo su imagen que me dolió mucho. Lo que yo quiero establecer, y por eso me encanta este programa, es que hay momentos y proporcionalidades que tienen que ser respetadas.
Aquí yo creo que ya pasó el momento del bombardeo y del ataque y del descubrimiento y ya están empezando voces a surgir diciendo que no hay prensa internacional que verifique lo que se nos está entregando de ambos lados. Entonces, ¿por qué quienes ejercemos el periodismo también somos rehenes de esto? Y yo recuerdo que son pocos medios los que se atreven siquiera a tener un corresponsal que arriesga su vida. Porque además... En casa. Claro, pero además, por cierto, ha muerto hasta personal de salud de Naciones Unidas. Es decir, yo no quiero que esto se convierta, y por eso se llama de la sobrevivencia. No quiero que esto se convierta en un debate en que se está de acuerdo conmigo o no de lo que estoy diciendo, porque no estoy a favor de ninguno. A lo sumo, como ha sido mi carrera toda la vida, estoy a favor de la vida y las garantías de la vida. Pero yo quiero compartir esto porque me parece importante empezar a tratar de desarmar dentro de lo que uno puede las pasiones que hay involucradas en todo esto. Porque es muy difícil explicarlo. Nadie sabe el drama que vivimos, abogados internacionalistas de nota, como Paz, o periodistas, que tenemos que enfrentarnos todos los días al dilema de qué decir para que nadie se moleste. Uy. Eso tú lo sabes. Eso está muy difícil. Eso sí. Tú lo sabes. En algún juicio te habrá tocado frasear. Digamos, la situación hoy está tan álgida que es muy difícil siquiera intentar explicar algo. Por ejemplo, en redes la emocionalidad es muy fuerte y está ahí. Entonces, lo que pasa es que uno se limita y no interactúa. Y si el diálogo se empobrece, lo que conversamos un poquito en el caso de España, que, digamos, los insultos hacen imposible el diálogo y es muy triste eso. Es más, este espectáculo que estamos viendo en redes sociales, concretamente en X, que es la red preferida pues para basurear a todo el mundo, yo no sé si la gente se da cuenta de lo que eso significa. Porque cuando yo insulto al otro, también me envilezco yo, ¿no? Así es. Yo tengo una frase que me enseñaron hace mucho tiempo en mi Caribe querido, ¿no? Cuando Juan habla mal de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Absolutamente. Cuando yo tengo que recurrir al insulto como una manera de razonar, estoy perdido. Y hay demasiado de eso, mi querido Carlos. Oiga, le voy a poner una prueba. Sí. Nos quedan 120 segundos. Tengo algo bonito para compartir. Ya, dele. Mira, este fin de semana... Como dicen en el Caribe, hágale. Para levantar un poquito el ánimo, yo creo que es importante. Este fin de semana, en el barrio Italia, va a haber un par de días de... digamos, de celebración gastronómica italiana con demostraciones de cómo se cocina, de cómo se hace tal o cual cosa. Dígame dónde para ir inmediatamente. con una muestra de vinos y todo esto gratuitamente para toda la familia, todo el día en el barrio Italia, en distintos puntos. Los eventos específicos de demostración de cocina, de prueba de distintos vinos italianos y qué sé yo, están todos en las redes de la Embajada Italiana, que yo le recomiendo a nuestros auditores que le echen un vistazo. Pero hay que darse una vueltecita por el barrio Italia este fin de semana. Yo me río porque ya se me aguó la boca pensando a dónde voy a ir. No, hay que ir. hay que ir, Carlos. Hablando de cosas gratas que no tienen lugar y no tienen una fecha concreta de celebración, yo lo invito a que usted este fin de semana lea su libro favorito, vea su serie de televisión favorita si la tiene. Se estrena The Crown. Se estrena The Crown. Piense en cosas que le agraden para que el mundo lo deje descansar, para que tenga un reposo. Tomemos aire. Nos viene una semana que no va a ser fácil. Viene elecciones en Argentina, lo digo desde el lado, pero también lo digo desde el lado personal. Apórtele al mundo su sonrisa y su alegría, porque estamos seguros que el mundo se las va a devolver. Como nunca nos ha pasado, pasando por 3 temas, hoy estamos por debajo del tiempo asignado. Oh. Doña Paz Zárate, muchas gracias por el programa de hoy, que lo he disfrutado muchísimo. Darle las gracias a ustedes por escucharnos. Y por mandarnos saludos, que cuando andamos por la calle nos mandan saludos. Y para un amigo que vende mote con huesillos en la Alameda, le mando un abrazo bien grande. Cuando usted me quiera saludar, salúdeme, no se haga problema. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias, que tengan una buena jornada. Paz, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana.